Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 2 de marzo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 62. La enseñanza desde ayer y hoy, y será también mañana, es esta, el descanso de la fe. Nos basamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Esta es la segunda parte. Antes de su aprehensión y muerte, el Señor Jesús preparó a sus discípulos para enfrentar la experiencia. Él les había anunciado su sufrimiento en varias ocasiones, pero ellos no lo entendían del todo. En cierta ocasión se dirigió a Pedro para advertirle del desafío que le esperaba. Leamos el texto. El Señor le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto está en Lucas 22, versículos 35 al 32. Podemos reconocer que lo que le está diciendo el Señor a Pedro tenía que ver con el momento de su debilidad en el que negó al Señor. Pero le ofrece estar intercediendo por él para que después de la caída se levante. Debemos entender que el Señor no está reprochándole a Pedro anticipadamente por lo que sabe que va a hacer. Más bien le está dando una herramienta para que cuando suceda y se sienta tan mal y piensa que no merece nada, lo cual sería cierto, que pueda levantarse. Pero es hermosísima la palabra que le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿No es hermoso? El Señor está pensando en él, está intercediendo por él a pesar de que sabe que lo va a negar. Algo semejante está pasando en este cuadro que nos presenta el Apocalipsis. Ante el nuevo período de juicio contra la humanidad, Dios se revela una vez más a sus seguidores para que éstos descansen en Él, es decir, los prepara. Ya lo vimos ayer. Ahora, una vez más, otra enseñanza que tiene que ver con eso, una preparación para los cristianos para el tiempo de juicio que se avecina. Leamos una vez más el texto. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, 1 al 5. Ya hemos dicho que el Apocalipsis es un mensaje cristocéntrico, y la manera correcta de interpretarlo es con una visión cristocéntrica. También dijimos ayer que tristemente hay personas que interpretan el Apocalipsis con una visión mileniocéntrica, o con una visión bestiacéntrica, o con una visión anticristocéntrica, en vez de estudiarlo con una visión cristocéntrica. De hecho, el Apocalipsis comienza así. ¿Recuerdan? Cuando comenzamos este estudio sobre el Apocalipsis, comienza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo. ¿Qué revela el Apocalipsis? ¿Un mapa del futuro? No. ¿Qué revela el Apocalipsis? A Jesucristo. Ese es el punto. Nos revela quién es Él, para que al saber quién es Él, estemos fortalecidos para enfrentar cualquier circunstancia. En esta ocasión, los juicios que se avecinan sobre la humanidad y la tierra. En este breve pasaje encontramos 3 descripciones o rasgos de la personalidad de nuestro Señor que nos ayudan a descansar en fe. He aquí la enseñanza de ayer. Nuestra fe descansa en Dios, en un Dios que valora como prioritario nuestro encuentro con Él. He aquí la enseñanza de hoy. Nuestra fe descansa en un Dios que se suma al esfuerzo de nuestra fe. Fíjese lo que estoy diciendo. Un Dios que se suma al esfuerzo de nuestra fe. Le explico eso. Algunos interpretan que el ángel que se menciona en este pasaje es Jesucristo, por su aparente tarea sacerdotal que lleva las oraciones de los santos al altar de Dios. Recuerden que Jesús es nuestro gran intercesor. Así como le dijo a Pedro: pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. El Señor de hecho es el vínculo a través del cual podemos conocer a Dios. No podríamos conocer a Dios si no fuese por el Señor Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, ¿no es cierto? Que se encarnó entre nosotros. Independientemente de quién sea este ángel, una cosa sí es clara: el hombre no está solo en su esfuerzo por acercarse a Dios por medio de la oración. En el capítulo 5, versículo 8, encontramos que el incienso es un símbolo de la oración. Esta idea ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en el Salmo
141:2. Se los leo. Salmo 141:2 dice de la siguiente manera. Dice así, perdón que no lo tenía en la página adecuada, pero se los leo en un instante. Dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pues bien, las oraciones de los santos, a las oraciones de los santos, según este pasaje de Apocalipsis, Dios les añade de su incienso. Se los leo una vez más. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, el incienso representa la oración que sube, como el incienso, el olor que sube, nuestra oración que sube ante Dios, pero aquí dice que se le ordenó a este ser que le añadiera a nuestras oraciones incienso, es decir, que le añadiera a nuestras oraciones más oración, por así decirlo. Y el ángel tomó el incensario, dice el versículo 5, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y eso lo interpretaremos más adelante, pero ¿no le parece interesante, importante, extraordinario este asunto? Que a nuestras oraciones se añada fuerza de parte de Dios. Esto no puede significar otra cosa que un Dios que se suma al esfuerzo de nuestra fe. Me recuerda al carácter que mostró el Señor Jesús cuando fue a que Juan el Bautista lo bautizara. ¿Recuerdan ustedes qué predicaba Juan? El bautismo del arrepentimiento, arrepiéntanse. Incluso le decía al pueblo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y cosas así. O sea, porque Juan les hablaba con rudeza. Pero el bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento. La gente que se bautizaba era gente que estaba arrepentida y manifestaba públicamente su arrepentimiento y su decisión de voltear a ver al que venía detrás de Juan, que era por supuesto el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo se bautizó con Juan, ¿y de qué tenía que arrepentirse él? De nada. Nada. El bautismo que llevó a cabo, en realidad, para él significó algo diferente que para la demás gente que se bautizaba con Juan. Para él, para el Señor Jesucristo, significó una primera cosa. Él aprobó, al bautizarse por Juan, al ser bautizado por Juan, el Señor estaba aprobando el ministerio de Juan. Estaba diciendo, este es un enviado de Dios. Este está cumpliendo una tarea muy importante, es el precursor del reino. Él era el rey, el Señor Jesucristo, pero Juan era el heraldo que fue adelante, que fue la avanzada que iba adelante preparando el camino. Entonces, primeramente, el Señor estaba aprobando el ministerio de su siervo. Pero en segundo lugar, el Señor se estaba sumando a un movimiento de seres humanos que deseaban regresar a Dios. Es decir, imaginemos esta escena, siempre me gusta recrear esta escena. Imaginémonos que están allí cerca del río Jordán, una gran multitud de personas formados todos, algunos metidos hasta la cintura en el río, algunos solamente metidos hasta las rodillas, otros hasta los talones y otros más allá en la parte seca, pero todos están formados esperando su turno de ser bautizados por Juan. Y Juan está predicando y exhortando, arrepiéntanse y todo eso. Y de repente Juan revisa la fila de personas así formadas, como cuando las personas están esperando entrar a algún lugar, y de pronto ve entre la fila a Jesús. Ahí, el más hermoso de los seres humanos que ha habido en este planeta, está formado ahí también. Y la Biblia dice que Juan se enteró quién era. Le había sido profetizado cómo descubriría cuando el Mesías llegara hasta él, y entonces tal vez Juan empieza a pensar, ¿qué hace él aquí? Él no tiene de qué arrepentirse, él no tiene pecado alguno, ¿por qué está formado ahí? Finalmente, cuando Jesús llega a estar frente a Juan y lo quiere bautizar, y le dice, yo no te debo bautizar, tú me debes bautizar a mí. Y Jesús le dice, bautízame porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor está aprobando el ministerio de Juan, pero está haciendo otra cosa. Está diciéndole a la gente que está formada ahí, está diciéndole a esos papás, toda una familia tal vez fueron a que los bautizara, tal vez un grupo de jóvenes amigos fueron a que los bautizara Juan. Le está diciendo a ellos, esto que están haciendo es correcto, tiene mi aval. Es más, me sumo a ustedes. Es una manifestación, pues me sumo a su manifestación. Es una declaración de su amor a Dios, de su arrepentimiento, pues me uno a su arrepentimiento, me uno a su declaración de su amor a Dios. No porque él tuviera que arrepentirse, sino porque estaba apoyando a esa gente, a ese movimiento social, ese movimiento de seres humanos que deseaban regresar a Dios. Ahí estaba un grupo de personas en búsqueda de fe y Jesús se les une. ¿Cómo no creer en Él? Su persona y su presencia nos anima,
nos apoya, nos fortalece y nos aporta un doble esfuerzo. De eso habla este texto. Nuestras oraciones, que se simboliza con el incienso, son reforzadas, son añadidas, multiplicadas, porque Dios mismo pone su incienso. ¿No es eso una cosa hermosísima? Ya he contado esta historia, pero sigue siendo útil para entender esta enseñanza. Tolérenme que se las cuente de nuevo, ahora muy brevemente. Un día un papá dijo a su hijo adolescente: si no terminas de limpiar el jardín, no podrás ir a tu partido de fútbol, que es la gran final, y tú eres la estrella. El hijo sabía que no terminaría a tiempo y pensó: qué injusto es mi padre, que me pone a limpiar el césped. Claro que lo había pedido desde hacía una semana que lo hiciera. Me pone a podar el césped en lugar de darme permiso de ir al partido. Pero cambió de opinión este chamaco cuando vio a su padre con el rastrillo, limpiando el césped él mismo, esperando que su hijo le acompañara. Y lo vio ahí en el jardín, y luego le grita el papá al hijo: apúrate, vente, sigamos limpiando, porque se nos va a hacer tarde para ir al partido. Es decir, el papá, aunque exigió a su hijo cumplir con lo que le correspondía, se unió a él para ayudarle, para que lo hicieran más rápido y poder ir a donde se tenía que ir. Esto hace Dios cuando nos manda a creer. Se nos une a la fe y nos fortalece y multiplica nuestras fuerzas y multiplica nuestros ruegos, multiplica nuestras posibilidades de alcanzar las cosas que planeó para nosotros. Así que, queridos hermanos, sí, este pasaje nos recuerda que nuestra fe descansa en un Dios que se suma a nuestro esfuerzo de fe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.